Qué bueno que continúa con nosotros. Comuníquese con nosotros, participe en este diálogo por medio del hashtag Polémica en Redes. Ahí, con mucho gusto, escucharemos todo lo que usted opina al respecto de este interesantísimo tema, intoxicación en redes. Retomando lo que tú decías, voy a citar a la socióloga Dana Boyd. Ella dice: estamos biológicamente programados para prestar atención a las cosas que nos estimulan, a contenidos que son groseros, violentos o sexuales, a esos chismes humillantes, embarazosos u ofensivos. Si no tenemos cuidado, vamos a desarrollar el equivalente psicológico a la obesidad. Nos encontraremos consumiendo el contenido que menos nos beneficie a nosotros o a la sociedad en general. Y con esto me gustaría preguntarte, si me lo permites, César, si todo lo que sucede en las redes sociales o las mismas redes sociales son precisamente un caldo de cultivo para generar este tipo de violencia. Sí, yo creo que sí. El problema es que se normalicen este tipo de patrones, ¿no? Sobre todo enmarcados en un mundo en el cual discutimos o hablamos de todos los temas de esta manera tan exacerbada, ¿no? Desde algún punto de vista, los usuarios pueden tender a normalizarlo y a reproducirlo, a considerarlo algo que está bien visto. Y como mencionaste anteriormente, incluso a generar patrones de identidad alrededor de juntarte con otras personas que piensen igual que tú, ¿no? Ahora, yo quisiera decir respecto a los jóvenes, que no necesariamente podríamos descalificarlos así como ellos son los que están promoviendo discursos de odio o discursos violentos, ¿no? También recuerdo casos en los cuales los jóvenes fueron activistas, estuvieron presentes en muchísimos debates, alentaron discusiones públicas importantes. Entonces, más allá de que los jóvenes sean como el sector que está ahí promoviendo o, como tú dijiste, utilizando este caldo de cultivo para exacerbarlo más, yo creo que más bien es un ambiente político otra vez, que incluye, por supuesto, grados de alfabetización, de apropiación digital, pero también lo que las instituciones a veces también promueven, ¿no? Es decir, esta polarización que a veces se da en los espacios en línea proviene pues, de discursos políticos enmarcados en rituales, como pueden ser electorales o de campañas políticas, etcétera, que a veces nos hacen o nos llevan a promover esta descalificación del otro, ¿no? Precisamente en la búsqueda o en la persecución de ciertos intereses. Entonces, sí es cierto que las redes, pues, el peligro es ese, que se vuelvan, o que son tan centrales ahora en la cultura, hay tantos usuarios ya utilizando estos espacios, que sí es preocupante que el debate se polarice y se exacerbe hacia el insulto y hacia la violencia. Claro. Me gustaría cambiar un poco de tema. Creo que ya se puso sobre la mesa la parte de la violencia, al menos de una forma retratada por las distintas voces. Pero me gustaría retomar algo que tú dijiste al inicio, que muchas personas te confundieron con un bot. Me gustaría que comprendiéramos eso, porque creo que se habla mucho, pero no sé si todos entendemos esa parte y creo que es importante explicar, porque a veces hablamos de troles, a veces hablamos de bot, o a veces hablamos de deck, y bueno, pues me gustaría preguntarles cómo se identifica, cuáles son las diferencias y de qué estamos hablando cuando mencionamos esas palabras. Bueno, de entrada puedo decir que yo me identifico como un usuario, a veces me puedo portar un poquito troll, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, un troll es un usuario que se dedica a molestar a otros usuarios en las redes sociales, principalmente. Un bot es una cuenta que puede estar automatizada y a través de esto comenzar a generar o llenar otras cuentas de tweets o de cierta información. Y un deck, y es un término que no se utiliza tanto porque no se conocía tanto así, son cuentas que son administradas por alguna persona. Es decir, una persona puede manejar muchas cuentas al mismo tiempo y a estas cuentas se les llama deck. Entonces estas cuentas pueden ser utilizadas pues, para lo que sea, ¿no? Para promover cosas de manera positiva, cuestiones comerciales, para trolear, etcétera. O sea, digamos que el grado de utilización es bastante diferente. Claro. ¿Cuál de las redes sociales se puede sentir más este tipo de troles, bots o decks? ¿En Twitter, Facebook, YouTube o en todas? En Twitter. Twitter. O sea, yo creo que es en Twitter.
por la inmediatez, porque es inmediato. O sea, en Facebook tú puedes poner algo y puede ir ganando vistas en el tiempo, digamos, ¿no? Y en Twitter un tweet dura activo, ¿qué? 2, 3 horas y se acabó. O sea, o genera una conversación, entonces sigue vivo, o ahí murió el tweet y entonces tienes que hacer otro. Twitter es inmediato y entonces yo creo que incluso por eso en Twitter se subraya más la violencia, digamos, ¿no? Porque es la mejor manera de engancharse. Pati, tienes una cuenta, @TwitteraMX, que es muy concurrida. Platícanos alguna de estas experiencias y repítenos por qué decías que te confundían con un bot. Bueno. En Twitter. Sí, en Twitter. De hecho, en Facebook me llamo TwitteraMX. Bueno. Lo que pasa es que es justo, yo creo que no sabemos discutir. En México no se sabe discutir, ¿no? Y entonces no estamos acostumbrados a esgrimir un buen argumento y a que el otro te tire uno, así tú estás segurísimo de tu argumento, ¿no? Y yo llego y te lo tiro con otro buen argumento y eso desquicia a mucha gente, ¿no? Cuando te demuestro que tu argumento no era tan fuerte como tú creías, que era falso, aunque tú creyeras que no. O sea, cuando digo que el argumento es falso, no quiero decir que lo hicieras de mala fe, simplemente que creías en algo que no es real. Y bueno, pues sí, yo generalmente suelo ser como muy puntillosa en ese asunto, ¿no? Suelo estudiar mucho los temas, ¿no? Luego se me olvidan cuando pasan, pero les comentaba en el corte que yo me puse a estudiar específicamente sobre el petróleo, no solo a nivel básico de Pemex, sino a nivel internacional, las petroleras más grandes del mundo, y además ese lenguaje petrolero que es tan complicado porque no lo conocemos. Y entonces, después de ponerme a estudiar durante meses, empecé a soltar tweets en defensa del petróleo, ¿no? Seguramente un petrolero me va a decir que cometí 20 millones de errores, es muy probable, porque no soy petrolera, pero sí me puse a estudiar. Otro ejemplo, en mi caso, es el manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada, ¿no? Me puse a estudiar el manual y lo convertí en pequeños tweets. Entonces, eso hace que mi cuenta tenga muchísimos tweets, muchos, porque los soltaba uno tras otro, y entonces la gente creía que, o bueno, debe haber todavía gente que crea que no es una persona, que es una máquina a la que le sueltan la información. Pero bueno, si eres una máquina de información y de tweets. No. Sí, ¿cuántos tweets has subido? Porque estábamos viendo precisamente. No ¿Cuántos leíste? 400,000 acabo de leer 400,000 tweets. Desde 2011, tampoco es una cuenta tan nueva. Aún así, varios al día seguramente. Sí, bastante. ¿Tú has sido víctima de los bots? ¿Ha habido campañas negativas en tu contra desde esta trinchera que estamos hablando de los troles o los bots? Sí, te voy a decir otra, es que también, por ejemplo, yo me ponía a ver en redes un debate en la Cámara de Diputados sobre un tema que me interesara, ¿no? Y entonces empezaba a tuitear lo que estaba pasando, ¿no? Y empezaba a trolear, digamos, por ejemplo, Escobar, el del Partido Verde, lo empezaba a trolear para que no aprobara, según yo, no sé, la reforma energética, ¿no? Claro. Y entonces me acuerdo mucho de una vez que ya que la aprobaron, me aparecieron el mismo texto desde 20 cuentas diferentes, ¿no? Todos al mismo tiempo. Pues dices, bueno, pues los paso, ¿no? O sea, tampoco Eso es un bot. Yo creo que eso sí fue un bot, o sea, o un deck, no sé. O quizá un deck de varias cuentas que mandan el mismo mensaje. 20 cuentas diferentes con el mismo texto y todos arrobándome, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, quiere decir que sí le dolió lo que le dije. Creo que Gonzalo también nos podría contar esta experiencia que él tiene a partir de la creación del @YoNoFui en Twitter. Bueno, la entrada de ese nombre fue lo primero que se me ocurrió un poco y cuando me estaban enseñando a utilizar Twitter, un amigo activista
ya murió y que queríamos mucho, @Romancotera, un gran activista. Y bueno, dentro de todo esto me enseñó a utilizarlo por cuestiones de activismo político, ¿no? Y justo lo que estamos hablando y lo que mencionabas ahora me hace regresarme a este asunto de la cultura democrática o la cultura política. Cómo vamos un poco tarde y las redes nos agarraron, o la tecnología nos llegó muy rápido para una cultura democrática bastante atrasada. Y esto tiene muchísimo que ver con la capacidad de compartir opiniones, de contrastar ideas, de saber debatir, de darle a conocer a otras posturas, como lo decías también hace rato, César, de mostrar diferentes perfiles por cuestiones raciales, ideológicas, urbanas, rurales y demás, ¿no? Llega la tecnología y de repente estamos todos ahí, de frente, y parece que es muy fácil decir las cosas. Y sí lo es, porque incluso hay estudios que demuestran que el estar detrás de una cuenta y muchas veces evitar dar la cara, y dar la cara me refiero incluso hasta poner imágenes que no corresponden a las propias, pues permite que expresemos con mucha mayor facilidad ideas que tenemos ahí guardadas que de otra manera no las diríamos a una persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que nos ha faltado mucho debate en el país. Mucho debate, y hemos ido aprendiendo. Digamos que también todo esto tiene su lado bueno. Salir ahí a redes sociales, como dices en Facebook, no se da tanto, se da más entre amigos y en algunas ocasiones es pues bastante difícil echarse esos rounds con amigas y amigos. Y en redes, por ejemplo, como Twitter, es totalmente con desconocidos, ¿no? Y eso nos permite aprender, pero creo que todas aquellas personas que sabemos cómo poder llevar a cabo un debate, tenemos un poco esa responsabilidad de comenzar a dar ejemplos de utilización de redes sociales, pero también de cómo llevar a cabo una discusión y también poner límites a cómo se llevan estas discusiones. Es decir, estamos teniendo una buena conversación, un buen debate, adelante. Y es importantísimo reconocer que hay personas que piensan muchas veces bien diferente a nosotros, claro, y hay que saber respetar esos puntos de vista, y eso es parte de cultura democrática. Claro, es correcto. Entonces, y a la vez es bueno también aceptar cuando estamos en el error. Digo, no necesariamente decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Pero bueno, conceder, ¿no? Y claro, eso es parte de la cultura democrática, claro, que tenemos que reflejar en las redes sociales. Dos términos interesantes que dijiste: la cultura democrática, el trabajo con la crítica, con el análisis, en un país que pues también habría que poner sobre la mesa en qué nivel de desarrollo democrático nos encontramos, pero bueno, esos son otros puntos que seguramente en otro programa trataremos. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede comentar qué opina al respecto de este tema que estamos tratando hoy en el hashtag Polémica en Redes y también, por supuesto, en nuestras redes sociales @canal14mx. Vamos a regresar con este interesante tema.